Le damos la bienvenida al señor prefecto de la provincia del Guayas, al señor prefecto del gobierno autónomo de Guayas. Así es. Así es, esa es la terminología ahora, autónomo provincial del Guayas. Provincial, sí. Gobierno, debería ser entonces gobernador provincial. Bueno. Esa debería ser la terminología. En teoría sí, ¿verdad? Si es que vamos con la racionalidad lógica de las cosas. Bueno, en otros países el gobernador es elegido popularmente, por cierto. Bueno, hablemos de la emergencia específicamente. La emergencia está en todo el litoral, pero usted responde y su competencia es por la provincia del Guayas. Lo hemos visto, señor prefecto, bastante preocupado por la emergencia y recurrentemente ha mencionado el hecho de que hay escasez de recursos. En ese sentido, hagamos una evaluación de la emergencia producto de la crisis invernal de la provincia y hablemos también cómo está el tema de la asignación de recursos para poder atender esta emergencia, durante la emergencia y post-emergencia. Usted toca un punto muy importante, estimado Carlos. Carlos, buenos días con todos. Porque el problema de la emergencia no termina cuando las lluvias bajen, cesen y comience a bajar el nivel del agua, sino después, cuando haya que enfrentar, y también allí acción en gran medida de autoridades de salud, el tema de la posibilidad de epidemias, etcétera, y el estado en el que van a quedar las vías de comunicación, particularmente los caminos vecinales. Pero lo que en este momento se está haciendo en emergencia es enviar maquinaria donde es posible. Hoy tenemos solamente 15 frentes donde hemos podido llegar con maquinaria, más allá de que estuvimos hace 2 o 3 semanas con 53 frentes de trabajo, que fue un verdadero récord. Estamos atendiendo con raciones de alimentos, todo sobre la base de un decreto de excepción del presidente de la República que facultó a los gobiernos provinciales y cantonales a declarar su emergencia. En eso se está trabajando, pero lo que se ha ofrecido por parte del gobierno y ha sido bien recibido es créditos subsidiados del Banco del Estado. Eso está muy bien, es más, ya la Secretaría de Riesgos a Guayas le calificó en tal sentido 5 muros, obras de prevención, eso está muy bien. En conversación con el presidente de la República en Santa Lucía conseguimos que inmediatamente gestione él ante el Banco del Estado para que reactive un crédito de 50-50 para equipo caminero, excelente para los GATS. Lo que todavía tiene que ajustarse es el tema de la liquidez, porque lo que estamos haciendo en este momento los gobiernos provinciales y los municipales es tomar recursos de otras obras, de otros proyectos. O sea, del presupuesto propio. Exactamente, y usarlos en la emergencia. Lo cual significa que esos valores tienen que ser reembolsados, porque si no se quedarían... Reembolso no habrá, eso nos han dejado muy claro, y porque efectivamente pues la ley no tiene un efecto retroactivo. En eso ha habido largas discusiones y eso no es posible. A lo que me refiero es que de todas maneras los GATS tenemos un costo muy importante en maquinaria, por ejemplo, en alquiler de maquinaria, por ejemplo, ¿verdad? Y para no afectar los programas de los planes, los programas que hemos planificado durante el año pasado y que se iban a hacer en este año, lo conveniente sería que haga un nuevo esfuerzo el gobierno nacional asignando recursos, pero en dinero, en líquido, para no afectar justamente, para no decirle mañana a 4, 5, 6 alcaldes, vean, como en sus cantones tuvimos que invertir X cantidad de recursos para atender la emergencia, voy a tener que cortarles el presupuesto que ya habíamos incluido en el plan anual de contratación. Entonces, es lo que queda, digámoslo así, pendiente, que sería la asignación de recursos líquidos. El después ya está caminando muy bien. El tema de que ya el Banco del Estado ha abierto sus puertas para que podamos acceder a créditos con subsidio estatal de no menos del 50%, nos garantiza pues que después del invierno vamos a poder acceder por lo menos a recursos que no tenemos. En ese subsidio del 50%, quedaría el otro 50% para los municipios. Bueno, sí, sigue siendo endeudamiento, porque tampoco estamos pidiendo que nos regalen la plata, pero es bueno, por ejemplo, en el tema del equipo caminero, muy, muy importante que se haya reactivado o que se haya dispuesto a la reactivación de ese programa que había sido suspendido. Entonces, la afectación más grande del Guayas, ¿cuál va a ser? En lo que a nosotros respecta, caminos vecinales que están destruidos.
peor de lo que estaban. Y que son fundamentales para el tema del transporte de alimentos, porque eso, si no están bien habilitados, lo que va a hacer es producir escasez, suben los precios, etcétera, etcétera. Exacto. Pero ya vamos a ir a temas puntuales sobre el tema de los sectores de la crisis. Pero hubo una propuesta de parte del alcalde de Milagro, el ingeniero Francisco Azán, sobre este tema del 50-50, la parte social, que aspiraría que la prefectura asuma el 50%, el 50%. Claro, es decir, con la intención de, por supuesto, sana, de poder manejarse un poco más cómodamente en el tema de los techos de crédito, de endeudamiento que tienen los municipios. El tema de la prefectura tiene la capacidad patrimonial para eso. Lo que pasa es que nosotros también, recordemos que acabamos de suscribir un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas por $60 millones para atender 19 vías este año, que significa rehabilitarlas completamente. Y de esos 60 millones no es que todo lo asume Obras Públicas, es que hay una contraparte del gobierno provincial como debe ser, y es de 20 millones. Entonces nosotros también estamos en el límite de nuestro endeudamiento. Y punto seguido. Y a cuenta de que tendríamos nosotros como prefectura que asumir ese 25%, si nosotros realmente la única renta que recibimos o el único ingreso que recibimos anualmente es el equivalente pues a la vieja ley del 15%, eso es todo. Entonces no tenemos tampoco, porque sería más o menos ponernos una soga en el cuello, lo que les explicaba ayer a los señores alcaldes, ¿no? Sería reducir nuestra capacidad de endeudamiento como gobierno provincial para poder atender a la provincia. Yo creo que hay otras fórmulas que pueden ayudar a los municipios, incluso a los gobiernos provinciales, como por ejemplo que el Banco del Estado entregue esos créditos subsidiados con un periodo de gracia, con un año de gracia, cosas por el estilo, que le den un respiro a los gobiernos provinciales y municipales, ¿no? En este caso, ok, vamos ahora al tema de la emergencia en sí. ¿Cuáles son las zonas más afectadas, señor prefecto? Bueno, en este momento las más afectadas son una que siempre ha sido un drama en el Guayas de Salitre. Tenemos afectación muy seria en Daule, sectores como Los Tintos, como Las Maravillas, donde estamos llegando fundamentalmente con ayuda humanitaria. Santa Lucía, donde estuvo el presidente de la República, y donde se dan casos que en realidad nos ponen a pensar que no solamente este tipo de problemas que se presentan son causados por que no trabajó adecuadamente la autoridad. Yo he sostenido y me ratifico que el mes de febrero fue el más lluvioso de los últimos 14 años. Me ratifico y lo subrayo. Pero, ¿qué ocurrió, por ejemplo, en Santa Lucía, donde hay un sector en el que fue necesario desalojar a los ciudadanos? En la anterior administración, se dieron permisos de construcción para una zona donde era anteriormente un estero, que estaba seco, pero la naturaleza suele recuperar el espacio que pierde eventualmente, y eso pasó este año. Llovió tanto que el estero volvió a ser lo de siempre, estero. Entonces, esas son cosas que ya ahí no tiene que ver nada, ni la imprevisión, ni que la autoridad no trabajó, ni que la prefectura no hizo la obra, ni que el gobierno no. Pero sí la alcaldía. En este caso, aquella administración, me refiero a un tema puntual que fue identificado en la visita del presidente Correa. Es que de acuerdo a lo que yo he podido analizar y he podido conversar con las autoridades, fundamentalmente con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, aparentemente también el problema no tanto es por la obra de infraestructura, sino también por el tema de asentamientos en zonas que son de alto riesgo. Pero para empezar, mi estimado Carlos, hay que partir por reconocer un hecho que es indiscutible. El mes de febrero fue totalmente anormal. Sí, la intensidad de la lluvia, de precipitación. Lo otro, ¿qué es lo que ha pasado? Este tipo de cosas como asentamientos en sitios que no son los adecuados. Empresarios privados, agricultores generalmente grandes, que siembran, y por lo regular es banano, por lo regular, hasta en las orillas de los ríos, y son parte del problema de las inundaciones. El asolvamiento de ríos y esteros, porque recién hace poco tiempo, no más allá de 8 o 10 meses, comenzó a dragarse ríos y esteros en el sector de Salitre, en la provincia del Guayas, con una draga del Estado,
Ahora el Estado ya tiene 4 dragas y nos han anunciado que van a entregar una draga para la provincia del Guayas, con la que vamos a planificar de qué manera vamos a comenzar a trabajar, dejando en claro que esto no significa tampoco, no es todavía transferencia de competencia. Lo que sabemos es que ya estamos en la parte jurídica a ver de cuál va a ser la figura con la que vamos a recibir la draga, porque Senagua va a seguir ejerciendo un control. Y eso está bien, pero habrá que ver, habrá que dejar claro primero que una draga en la provincia del Guayas servirá para empezar recién a trabajar en los sectores más críticos, pero es una draga, no estamos recibiendo 10. Más adelante hay un plan también de crédito subsidiado del Banco del Estado para comprar. Pero para poder, el tema de atender la emergencia no solo pasa por los recursos, sino pasa por acciones estratégicas. Es decir, sí, los recursos tienen que existir, eso es evidente. Existe la emergencia, tienen que asignarse los recursos, ya sean en términos de valores monetarios, o en términos de materiales, o en términos de equipo. Y luego de la emergencia, evidentemente, en cuanto a la recuperación de los caminos vecinales, de las tierras agrícolas, etcétera, etcétera. Pero también pasa por cambiar un poco la visión, y es en cuanto a estos asentamientos mal ubicados. Y por otro lado, usted acaba de mencionar, señor prefecto, algo que es fundamental, el tema de los ríos y los esteros. En este sentido, si bien existe hoy una política acerca de proteger los ríos, estamos viendo que los ríos en el Ecuador están siendo tremendamente afectados, fundamentalmente en la provincia del Guayas. Porque no, justamente por eso, Carlos, porque no ha habido un trabajo responsable. Miren, sería injusto decir que en esta administración provincial o en la administración nacional de estos últimos 4 o 5 años ha habido responsabilidad. Esto debió haberse hecho hace muchos años, el dragado de ríos y esteros, porque el problema también es cierto, ha llovido más de la cuenta, pero también los cauces de los ríos están cada vez menos profundos. Lo mismo ocurre con los esteros. Entonces este tema del dragado es muy serio, y por eso es que ahora una de las prioridades post-emergencia debe ser este trabajo muy serio y muy responsable de dragado de ríos y esteros. Pero insisto, hay una corresponsabilidad de la sociedad civil. Nosotros ya estamos terminando un censo que estamos haciendo en la provincia del Guayas, porque hemos detectado, por ejemplo, que muchos canales de drenaje del agua son obstruidos por propietarios de predios, que para entrar a su predio simplemente taponan el canal, construyen un terraplén, no ponen una alcantarilla, y eso ya constituye pues un foco de futuras inundaciones. Entonces, como tenemos la ley de caminos y como somos autoridad ambiental, en los próximos días se van a producir numerosas sanciones a propietarios de predios que han irrespetado la ley. Y tampoco se trata de tener un policía cada kilómetro cuadrado a efectos de poder hacer cumplir todas estas normas. O sea, también aquí existe esa corresponsabilidad. Ahora, ¿de cuántas hectáreas afectadas estamos hablando? Ese censo lo está haciendo el Ministerio de Agricultura. Conozco que ya está casi terminado en Guayas, que ha avanzado un 90%. Se había identificado más o menos 50.000 hectáreas en la provincia. Sí, pero insisto, ese es un tema que lo están manejando el Ministerio, el COE provincial, etcétera. Esa cifra a nosotros nos va a servir también para identificar cuáles son los sitios donde seguramente se ha producido un daño vial más grande, ¿no? Pero nuestra responsabilidad fundamental es ahora este tema de comenzar a dragar ríos y esteros necesariamente en el camino tiene que darse la transferencia de competencia, porque de acuerdo a la ley es competencia del gobierno. Por eso imagino que esta draga la vamos a recibir con alguna figura tipo comodato hasta que se regularice el tema, que terminará en la transferencia de competencias con recursos, que es lo que la ley manda. Ahora, ¿cuáles son los principales ríos y esteros que están afectados? ¿Son todos? Yo le diría que la mayor afectación es por sectores, ¿no? Okay. En Daule, por ejemplo, en la zona de Los Tintos, hay una complicación muy seria. Ahí estamos tratando de proteger el muro que 2 o 3 veces ha cedido ante la fuerza del agua. En Salitre el problema pasa por el propio río que atraviesa la ciudad, que es el río Vinces,
que usted conoce que a pesar del amurallamiento que hay en Salitre, pues también ha generado daños importantes en el sector de Junquillal también, en el sector de Bernaza, donde también hay una afectación fuerte, en Bucay, hace pocos días el río Chimbo también cobró una fuerza inusitada y afectó sectores donde había importante inversión privada, y se han dado casos tan raros como, por ejemplo, sitios donde no había antes inundaciones, como en Isidro Ayora, donde el río Bachillero, como nunca antes, se desbordó, cortó la vía, etcétera, cosas que no se daban, que no eran comunes, y que en este invierno se han visto. Súmele otra cosa, Carlos, que tenemos que también recordar. Aparte de todo este panorama no tan optimista que le he descrito, es el cambio climático. No nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, somos corresponsables también de este extraño comportamiento de la naturaleza, porque estas rarezas del clima en este invierno no son pues solamente por el calentamiento del agua, que no ha sido el motivo de fondo. Esta vez fueron vientos amazónicos, fueron corrientes de vientos amazónicos, las que calentamientos que vienen de la región amazónica, las que produjeron estas lluvias tan intensas y tan irregulares. Entonces, es una suma de todo, Carlos. Es una suma de corresponsabilidades. El problema es cómo volvemos a poner las cosas en su sitio. Para eso se requiere reforestar, para eso se requiere crear una cultura de medio ambiente, y para eso se refiere también acciones de control. El tema es que todo esto requiere primero conciencia, sí, luego recursos y luego gente. Mire, hay un problema serio, Carlos, en esta provincia, y es el de conciencia, que usted lo ha mencionado. Debemos empezar a trabajar en la conciencia ambiental, y eso es lo que, por ejemplo, hacemos con la Hora del Planeta, que es el segundo año que apoyamos este proceso, porque en efecto no podemos estar nosotros atrás buscando infractores para multarlos, sino más bien creando una conciencia ambiental para que no se cometan estos atropellos al ambiente que se dan a diario, que se dan todos los días, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, grandes elementos contaminantes. Mire la acción, por ejemplo, negativa de un propietario de predio, el daño que puede causar. Tapar el paso del agua por un canal, eso ya puede generar una inundación. A alguien le afecta eso. Y esos casos que parecen pequeños, súmelos en la provincia del Guayas. No se extrañe si son 200 o 300 los taponamientos que hay en los canales. Mire la diferencia en las vías concesionadas. Como hay un control y responsabilidad de la concesionaria, ni un canal está tapado. Y todos los terraplenes de ingreso a las propiedades privadas tienen alcantarillas. Entonces no se ha producido una sola inundación en las vías principales. Esta hemorragia de sanciones y multas que usted acaba de mencionar, ¿de qué tipo son? ¿Económicas, civiles? Son sanciones económicas. Nosotros ahora en la prefectura funciona la comisaría ambiental, y estamos por terminar este censo en la provincia del Guayas para ver en cuántos predios, por ejemplo, se han cometido este tipo de irregularidades. Pero es que no es un censo solo donde usted puede mirar, porque usted entra por una vía secundaria, vio 2, 3 sitios donde se han construido los canales, pero en campo adentro también se producen este tipo de problemas que son mucho más complicados. Mire usted cómo hemos identificado casos terribles como de megaproductores, mega agricultores que hacen pasos de agua por los muros, es decir, rompen los muros de contención para que pueda circular el agua y poder utilizarla para regar sus campos, o a la vez para que desfogue de sus campos. Rompen los muros. Se han dado 3 casos en la provincia de Guayas. Y controlar eso es tremendo, porque la extensión de tierra es inmensa. Sí. Ahora, algo que tiene que ver con el río Guayas. Yo siempre he dicho y estoy insistiendo, estamos olvidándonos del río Guayas. No nos hemos olvidado. Lo que pasa es que no me refiero a la prefectura, me refiero en general, ¿no? Es un tema para nosotros. Mire, por eso le digo yo que esto hay que manejarlo con mucho tino. Si vamos a empezar nosotros con el endragado de ríos y esteros, tendremos que
terminar en la transferencia de competencia. Mientras tanto, para nosotros el tema del río, de los ríos Daule y Babahoyo es tremendamente grande. Es realmente imposible para un gobierno provincial atender semejante complicación, que es la generada, bueno, que basta solamente caminar por el malecón para darse cuenta de cómo se siguen formando islotes frente a nuestros ojos, ¿no? Pero eso ya es un mega problema en el que se requeriría pues de tecnología holandesa, danesa, y que tiene que generarse por la vía del propio gobierno nacional. No, el tema está claro que es un mega problema, sí, y cuando uno sobrevuela el río se da cuenta de la crisis que está, lo crítico que está, pero independientemente de quién sea la competencia, el tema es que no veo una presión como para que exista una reacción. Yo estoy tratando de hacer una campaña desde acá y lo estoy invitando insistentemente al señor secretario de Aguas, Walter Solís, pero no se para bola, y disculpen la expresión coloquial, sobre este tema, y vamos a perder a este paso el río Guayas. Bueno, yo considero que yo debo asumir que es por la emergencia, porque en este momento todas las autoridades estamos atendiendo diferentes emergencias, pero tiene usted razón en el caso más crítico, porque es el más crítico, porque es en el Daule, en el Babahoyo, los afluentes del Daule y del Babahoyo los que más complicaciones están creando, porque le insisto, a medida que pasan los años y a medida que se difiere el dragado de ríos y esteros, pues los cauces de los ríos se van haciendo menos profundos. Eso es algo que es tan sencillo de explicar como se lo estoy diciendo, ¿no? El cauce de los ríos se están volviendo menos profundo, con la deforestación se retiene menos agua, producto de que no hay árboles, producto de que las raíces no absorben agua, llegan a un río con un cauce poco profundo y evidentemente desborda el agua. Entonces no podemos, lo que yo he dicho es que no podemos pasarnos amurallando la provincia, amurallando los ríos, porque esa no es una solución de fondo, esa es una solución provisional. Mientras se trabaja en lo de fondo, que es el dragado de ríos y esteros, al tiempo que seguimos manejándonos en el tema de la conciencia ambiental, que es parte que es la parte más importante, creo yo, de la solución de los problemas de la provincia del Guayas. Y no solo la provincia del Guayas, del comportamiento del clima en el mundo, ¿no? Sí, estas crisis se pueden atender con dinero y con decisión política. El tema de la conciencia es un proceso a largo plazo. Así es. Señor prefecto, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el señor prefecto de la provincia del Guayas, licenciado Jimmy Jairala, con quien hemos hecho una evaluación sobre la crisis invernal y sus efectos en la provincia del Guayas. Nosotros volvemos de inmediato.